Apaga la luz y enciende la mente, porque hoy te traigo uno de los casos más perturbadores, más, no sé cómo describirlos, más dolidos que he traído a este canal. Y tengo una pregunta: ¿hasta dónde puede llegar la crueldad humana? Hay historias que, por más que uno se prepare, lo golpean con una fuerza que deja cicatrices. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción, no es una película de terror, es real y ocurrió en Japón a finales de los años 80, un caso que ha dejado una huella imborrable en quienes conocen este caso y una profunda rabia que quienes creen en la justicia. Junko Furuta tenía solo 17 años, estudiante, trabajaba, soñaba, era un adolescente como cualquier otra, hasta que un grupo de 4 jóvenes, amparados por la impunidad de pertenecer a la yakuza y protegidos por su estatus de menores de edad, decidieron convertir su vida en un infierno. No por venganza, no por dinero, solo por pura maldad. Durante 44 días Junko fue secuestrada, golpeada, abusada, humillada, torturada, día tras día, noche tras noche, y lo más perturbador de todo es que todo esto ocurrió con el conocimiento y la complicidad de muchas personas. En este video no vas a ver imágenes explícitas, porque hacemos como YouTube, pero sí escucharás detalles muy duros. No suavizamos nada, porque hay historias que merecen ser contadas tal como ocurrieron, porque ocultar el horror es darle permiso para que se repita. Este no es solo un relato de una víctima, es la historia de una sociedad que falló, de una justicia que dio la espalda y de un crimen que décadas después sigue helando la sangre. Así que si decides quedarte, hazlo con el corazón fuerte, porque el caso de Junko Furuta no se olvida. Queda en la mente. Así que comenzamos. Junko Furuta no era diferente a muchas chicas de su edad. Nació en 1971 en la ciudad de Misato, la prefectura de Saitama, Japón. Era una estudiante ejemplar, responsable, tímida, amable. Sus profesores la describían como una alumna modelo, puntual, respetuosa, trabajadora. A pesar de su corta edad, Junko también tenía un trabajo de medio tiempo en una fábrica de plástico. No lo hacía por necesidad, lo hacía porque quería ganarse lo suyo, comprar sus cosas sin depender de nadie ni de sus padres. Eso hablaba de su carácter, de su independencia y de una madurez poco común para alguien de 17 años. Era querida por sus amigos. Dicen que tenía una sonrisa dulce, una forma tranquila de hablar, un brillo especial en la mirada. Era una persona que amaba la vida. No buscaba problemas, no llamaba la atención, solo quería estudiar, trabajar y vivir su vida con normalidad. Tenía sueños. Algunos dicen que quería ir a la universidad, otros que planeaba trabajar en administración, pero al final todos coinciden en lo mismo. Tenía toda una vida por delante. Y aquí está lo que duele. Mientras algunos dedican su juventud a construir su futuro, otros se dedican a destruirlo todo. Simplemente porque hay maldad en su corazón. Junko Furuta era de las que quería construir, y por eso su historia no solo es tragedia, es devastadora. Shinji Minato no era un chico común. No destacaba por su inteligencia ni por su carisma. Destacaba por algo mucho más oscuro. Era parte de los Chimpira, creo que se llamaban. Jóvenes delincuentes vinculados a la yakuza, la mafia japonesa. A sus 16 años ya actuaba como un pequeño mafioso. 16 años, 16 años. Intimidando a otros, se comportaba con arrogancia, y lo peor es que el sistema le tenía miedo, no hacía nada, porque pertenecía a ese grupo de la yakuza. No actuaba solo, lo acompañaban 3 amigos igual de violentos, igual de hijos de su madre. Hiroshi Miyano,
considerado el líder del grupo, Yoe Ogura y Yasushi Watanabe. Todos adolescentes, todos con antecedentes, todos protegidos por la sombra de la mafia. Había cometido robos, agresiones, abusos. Nadie lo detenía a los hijos de su padre. Mira, no hacían nada por detenerlo. Porque en aquel entonces, ser menor en Japón, ¿vale?, era casi prácticamente un escudo. La Yakuza gozaba de un poder enorme en los 80. Aunque eran criminales, muchos los veían como una mezcla de respeto y miedo. Pero detrás de esa imagen honorable se escondía algo mucho más siniestro. Los chimpiras, los aprendices de la mafia, eran los más salvajes, los que no respetaban ni siquiera los códigos de sus propios jefes. Estos 4 chicos patrullaban las calles, buscaban chicas solas, las acosaban, las humillaban y todo el mundo lo sabía. La policía, los vecinos, pero obviamente nadie hacía nada, porque enfrentarse a ellos es enfrentarse a la Yakuza. Y así nace la impunidad, un grupo de adolescentes que se sentían intocables y que lamentablemente, pues sí, lo eran. Los muy cabrones lo eran. Todo comenzó con una humillación. Hiroshi Miyano intentó acercarse a Junko, pero ella lo rechazó con educación. Junko no buscaba nada, no buscaba relaciones, no buscaba nada. Ella estaba concentrada en lo suyo. Pero eso bastó para herir su ego y para desatar una cadena de odio y violencia que nadie detendría. Este grupo no nació de la nada. Fue alimentado por una cultura de silencio, por miedo, por una sociedad que prefiere mirar hacia otro lado. Cosas que creo que al día de hoy igualmente se hace. A veces miramos hacia otro lado cuando alguien tiene un problema. Y en ese entorno es enfermo, Junko Furuta se convirtió en la víctima perfecta para estos 4. El 25 de noviembre de 1988, Junko Furuta salía de su trabajo en bicicleta. Era de noche, un día normal, o al menos que eso creía. A unos metros detrás de ella le seguía Shinji Minato y Hiroshi Miyano. Ya la habían elegido, ya habían planeado lo que harían, solo esperaban el momento. Minato se adelantó, le dio una patada a la bicicleta y Junko cayó al suelo. El plan era simple: provocar una situación, crear un momento y hacer que ella necesitara esa ayuda. Minato se fue con la bicicleta y entonces apareció Miyano, fingiendo haber presenciado todo. Se mostró amable, preocupado, educado. Le ofreció acompañarla a casa para que no caminara sola y Junko, sin sospechar nada, adivine, aceptó. Caminó con él unas cuantas cuadras y fue ahí donde el tono cambió por completo. Miyano le confesó que era parte de la Yakuza, que si no hacía lo que él decía, no solo la mataría a ella, sino también a sus padres. La llevó primero a un almacén abandonado. Allí fue abusada por primera vez. Después la trasladó a un hotel donde volvió a hacerlo. Luego llamó a los demás, a Minato, a Yoe y a Yasushi. Los 4 ya sabían que venía después. Junko estaba atrapada, no podía escapar, no podía pedir ayuda. Y lo peor, nadie sabía dónde estaba. Después del hotel la llevaron a la casa de los padres de Minato. Un hogar normal, un barrio tranquilo. Pero desde ese momento esa casa se convirtió en una cárcel de pesadillas. Y tú dirías, bueno, los padres hicieron algo. No. Ya luego entraremos en eso. Porque aquí todos guardaron silencio. Durante los siguientes 44 días, ese lugar sería su infierno, un infierno que todos vieron y nadie detuvo. Lo que Junko Furuta vivió en esa casa va más allá de cualquier descripción posible y de cualquier descripción que YouTube me permita darles.
Fueron 44 días de tortura, día y noche, sin descanso, sin compasión. Desde el primer día, los abusos fueron constantes, seguidos, casi día tras día y sin parar. Los 4 agresores la violaban repetidamente. Pronto empezaron a invitar a otros, amigos, conocidos. Más de 100 personas, hijos de su pinche madre, pasaron por esa casa. Algunos participaron directamente, otros simplemente miraron, pero nadie la ayudó. No era solo violencia sexual, era un sadismo meticuloso. Le apagaban cigarrillos en la piel, la golpeaban con barras de metal, le arrancaban el cabello, le rompían los huesos de la mano, le destrozaban la cara. La obligaban a dormir desnuda en el balcón en pleno invierno japonés, imagínense. Si nada más nosotros con el frío, con un poco de frío medio desnudo ya tenemos demasiado, imagínate en un invierno, desnuda en el balcón toda la noche. Le daban de comer insectos, leche podrida y hasta su propia orina. Esta parte de la que es muy dura. Y cuando el control de su cuerpo, cuando ya no podía contener sus necesidades, se burlaban de ella. Decían que ya no era divertida, los muy cabrones. Pero no la liberaron. Redoblaron el castigo, le provocaron heridas, quemaduras, infecciones. La humillaban mientras agonizaba y aún así seguían llamando a otros para que la vieran. Como si el sufrimiento fuera un espectáculo. Junko pedía que la mataran. Decía que no podía más, que por favor terminaran con su vida. ¿Y ellos qué hacían? Como si fuera un juego, se reían. Decían que no, aún no, que todavía no se había divertido lo suficiente. Mientras tanto, los padres de Minato entraban y salían de la casa, la vieron, la escucharon, y eligieron callar y ver hacia otro lado. Los vecinos oían ruidos, gritos, golpes. Nadie denunciaba. Y cuando la policía recibió una llamada anónima, fue a la casa, tocó la puerta y se fue, sin revisar, porque los adultos dijeron que allí no pasaba nada. ¿Por qué? Porque en esos tiempos la palabra de un adulto era ley, era respeto. Y ese fue el mayor error de todos. No solo lo que hicieron, sino que no hicieron, sino lo que no hicieron quienes podían haberla salvado. Junko fue víctima de monstruos, pero también del silencio. Y el silencio y echar la mirada hacia otro lado también puede matar. Una de las partes más perturbadoras de este caso no son solo los agresores, sino todos los que pudieron ayudar y decidieron no hacerlo. En esa casa vivían los padres de Shinji Minato y también su hermano. Los hijos de su madre no eran ciegos, no eran sordos. Vieron a Junko, vieron sus heridas, la escucharon llorar y aún así no hicieron nada. Cuando preguntaron quién era, los agresores respondieron que era la novia de uno de ellos. Pero su aspecto lo decía todo, ¿no? No era una visita, era una prisionera. Cuando los padres empezaron a sospechar demasiado, Hiroshi Miyano los amenazó. Les dijo que si hablaban los mataría a ellos. Así, un carajito de 16 años amenazando a sus padres, y sus padres por miedo no hicieron nada. Eligieron callar, eligieron protegerse a sí mismos antes que salvar a una chica inocente. Y esa elección la condenó. Fue una serie de sucesos. Los policías no revisaron bien, todos se hicieron sordos y mudos. Los padres no intervinieron como debería intervenir por miedo a un menor de edad.
Pero no fueron los únicos. Durante esos 44 días entraron en esa casa decenas de personas, vecinos, conocidos, pequeños delincuentes. Algunos participaron activamente, otros solo observaban por el morbo, por curiosidad, por ver el sufrimiento de otra persona. Ninguno de esos denunció. El mal no estaba solo en los 4 agresores, también estaba en esas personas que miró el horror y decidió, pues mira, me callo, porque no soy yo el que está allí, no soy yo el que está sufriendo, yo estoy tranquilo, yo simplemente estoy disfrutando de lo que veo. Incluso la policía estuvo a punto de salvarla. Una llamada anónima alertó sobre una joven retenida allí. Los agentes se largaron, preguntaron y se marcharon sin comprobar nada. Imagínate si fuera sido diferente, una sola decisión diferente habría cambiado el final si hubiesen entrado y revisado. Este caso demuestra que el silencio es otra forma de violencia, que cuando callas ante el mal te conviertes en parte de él. Junko no solo fue asesinada por 4 personas, fue destruida por una sociedad entera que eligió mirar hacia otro lado o simplemente mirar todo su sufrimiento y disfrutar de ello. Al final llegó el 4 de febrero de 1989, pero no fue rápido, ni pacífico, ni humano. Se dice rápido cada año, ¿no? O los meses que han pasado, pero para ella fue una eternidad. Ese día los agresores, en un gesto sádico disfrazado de burla, retaron a Junko a jugar una partida de manjo, creo que se llama. El clásico juego japonés. Ellas apenas podían moverse, su cuerpo estaba cubierto de heridas, tenía quemaduras, infecciones, fiebre, y aún así se sentó y jugó. Increíblemente ganó. Una pequeña victoria en medio del infierno, pero para Hiroshi Miyano, el líder, esa victoria fue una ofensa, una provocación, una excusa estúpida, y desató su furia sobre ella. La golpearon, la quemaron, le quemaron los párpados con cera caliente, le rociaron las piernas con alcohol y las prendieron en fuego. Su piel se abrió, las infecciones se extendieron aún más. Empezó a convulsionar y a delirar. Y aún así, ellos siguieron golpeándola una y otra vez. Esta parte se me hace muy dura, pero bueno, hasta que su cuerpo dejó de moverse. Junko allí mismo, en el suelo de esa casa, rodeado de quienes disfrutaron destruyéndola. Nadie lloró, nadie intentó ayudarla. Solo hubo silencio, risas, bromas, mientras ella estaba allí, mientras su cuerpo ya estaba ahí en silencio, tirado, sin respirar. Cuando se dieron cuenta que estaba muerta, entraron en pánico, pero no por remordimiento, que va, sino por miedo a ser descubiertos. Metieron su cuerpo en un barril metálico, lo llenaron de cemento y lo abandonaron en un terreno baldío. Creyeron que nadie la encontraría, que su crimen quedaría oculto para siempre, pero estaban equivocados, porque la verdad siempre termina saliendo a la luz, porque el universo siempre conspira, porque aunque sea tarde o temprano, para que el mal termine pagando, ¿no? Durante semanas los padres de Junko vivieron con una esperanza frágil. Habían recibido una llamada de su hija, o al menos eso creyeron. En realidad fue obligada a llamar para que no la buscaran, a decir que estaba bien, que se había fugado con un amigo. Todo bajo amenaza fue esta llamada, todo con una voz quebrada que apenas podía sostenerse. Y la policía creyó esa versión. Cerró el caso y la búsqueda se detuvo. Nadie hizo nada nuevamente. Todo mal hecho. No comprobaron nada. Mientras tanto, los asesinos siguieron con sus vidas, convencidos de que su secreto estaba a salvo. Pero el destino tenía otros planes para ellos. Meses después, Hiroshi Miyano y Yoe Agura fueron detenidos por
participar en otra acción grupal. Durante los interrogatorios, la policía comenzó a notar contradicciones. Separaron a los sospechosos, uno creyó que el otro lo había confesado y habló más de la cuenta. Mencionó algo sobre un barril con cemento y un cuerpo escondido en un solar abandonado. La policía fue al lugar y lo que encontró superó cualquier expectativa. El barril estaba allí, sellado. Cuando lo abrieron, el olor a muerte los envolvió de inmediato. Dentro estaba el cuerpo de Junko Furuta, en avanzado estado de descomposición. La autopsia reveló lo que ya se temía: fracturas, quemaduras, mutilaciones, infecciones, un nivel de daño imposible de ocultar. Junko no solo había sido asesinada, había sido destruida poco a poco durante más de un mes. Y entonces, como siempre ocurre cuando la verdad ya no puede esconderse, todos comenzaron a hablar. Vecinos, testigos, familiares. Ya era demasiado tarde. Simplemente hablaban para limpiarse las manos. La oportunidad de salvarla se había perdido. Lo único que quedaba era buscar justicia. El 1 de abril de 1989 comenzó la captura oficial de los agresores. Tenían entre 16 y 18 años. Eran unos carajitos. Y cuando el crimen era indescriptible, la ley japonesa los seguía considerando menores de edad. Por eso sus nombres y rostros fueron ocultados. La justicia los protegía, como si su edad borrara el horror de lo que habían hecho, sabiendo que lo hacían conscientemente. Pero un periódico japonés rompió el silencio, publicó sus nombres y por primera vez la sociedad apoyó esa decisión. El pueblo japonés estaba indignado, exigía justicia. Durante el juicio, los 4 mostraron una actitud escalofriante. Se reían, minimizaban lo ocurrido, algunos culpaban a otros, ninguno mostró remordimiento. A pesar de todo, las condenas fueron ridículamente bajas. Hiroshi Miyano, el líder, recibió 17 años de prisión. El resto entre 5 y 9 años. Ninguno fue juzgado como adulto, ninguno recibió cadena perpetua. Todos se libraron prácticamente. Y los más indignantes, tras salir en libertad, varios reincidieron. Miyano fue arrestado por intento de asesinato, Ogura por extorsión y violación. Ninguno cambió, ninguno aprendió. Y los padres de Minato, su hermano, los más de 100 personas que entraron a esa casa, ninguno fue condenado. Nadie enfrentó juicio. El sistema los borró. No existían. Nunca estuvieron allí. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo se llamaban? ¿Qué onda? No, nada. El sistema judicial japonés falló. Falló en proteger a Junko. Falló en castigar a sus asesinos. Falló en dar un ejemplo al mundo. Y por eso, en más de 3 décadas de crimen, este caso sigue recordándose con rabia. Porque si tú eres empático, seguramente habrás sentido rabia e impotencia en este caso. Y sobre todo, un gran dolor. El caso de Junko Furuta no es solo una historia de horror, es una herida abierta. Porque seguramente estas cosas siguen pasando al día de hoy. Un recordatorio de hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando la empatía desaparece, cuando no hay amor en sus corazones. Junko fue víctima únicamente de 4 monstruos. No fue víctima únicamente de esas 4 personas. Fue víctima de una sociedad que eligió callar, de una justicia que protegía a los agresores como si fueran menores de edad, de adultos que prefirieron mirar hacia otro lado. Su muerte fue evitable. Bastaba con que una sola persona hiciera lo correcto, una llamada más insistente, un policía que revisara la casa, un vecino que no se quedara en silencio, pero nadie lo hizo. ¿Y por qué? Y por eso es que Junko murió sola. Hoy contar su historia no es morbo, es memoria, ¿vale? Porque verdad este caso duele. Porque si el horror se olvida, entonces puede repetirse. Recordar aún es una forma de justicia, de resistencia, de decirle al mundo que su dolor no fue en vano. Junko tenía 17 años, gente. Tenía sueño, tenía futuro, como lo tenemos tú y yo. Y se lo arrebataron todo, pero su nombre sigue vivo y cada vez que alguien recuerda, le devuelve un pedazo de dignidad que el mundo le negó. Gracias por haber llegado hasta aquí y por no olvidar.
Lo inquietante no es lo que sabemos, sino lo que todavía no comprendemos. ¿Tú qué piensas? Déjamelo en los comentarios. Este caso a mí me caló. Cuéntame cuáles fueron tus sensaciones. Nos vemos en un próximo video.